tenemos un montón de reformas y se están aprobando. La primera y la más importante, la ley de censura. Lo de hoy es la censura. Lo grave es que estén utilizando la bandera humanista de para los desaparecidos y usan esa excusa para querer utilizar tus biométricos. Porque eso es lo que quieren hacernos creer, que es por nuestra seguridad. Advertencia, los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Come frutas y verduras. Acérquese y tira sus ricos tamales. ¿Y el atole? Con el dedo. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, otro miércoles de su podcast favorito. Y cada vez más depresivo, más triste. La neta me siento triste. Sí. Hoy vengo emo, la verdad. Hoy vengo niña emo. ¿Porque está nublado? También, pero por lo que pasó en este periodo extraordinario. Sí, es deprimente. Y es para cortarnos las venas. Sí, por eso tengo emo. No, pero era ¿qué será? Un lunes cualquiera, ya saben, guerra en Ucrania, que ya nadie habla de eso, ¿no? Toda la franja de Gaza destruida y de hoy repente... es la censura. Y de repente, pácatelas, Amparo. Resulta que tenemos un montón de reformas y se están aprobando. La primera y la más importante, la ley de censura, Amparo. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante de la ley censura? Que la gente no se está manifestando en contra de eso. O sea, es un peligro muy cabrón. No solamente la militarización que va a estar a la disposición del régimen, pero es que van a tener todos nuestros datos biométricos. Ya, el podcast pasado hablamos de eso, hablaron de eso. Ajá. Mi querido Leo. Ajá. Nunca nos han visto a Leo y a mí en una misma habitación, ¿Será ¿verdad? hoy el día en que Leo Arriaga aparezca de la nada? O son la misma persona. Yo pensé eso. Es porque él llega muy temprano. Como Patricio, ¿no? Muy tarde. Pero se ponen los lentes y ya, Leo. Pero ya habían hablado de eso, ¿no? Ya habíamos comentado que es un desmadre contra las libertades, contra el derecho de la privacidad, el derecho de intimidad que tenemos. Y salen con la payasada que es para buscar a las víctimas de desaparición. Y a los delincuentes, secuestradores, dicen. O sea, tú le puedes llevar al Ministerio Público la evidencia de quién fue, le puedes llevar la grabación de las cámaras del C5 o de la vigilancia del Oxxo de la esquina y les vale, te van a decir, no, es que ese no es el procedimiento. No, es que eso no es. No, es que no hay pruebas, no hay testigos, lo que sea. Y todas las víctimas de la desaparición forzada llevan muchos años sin ser reconocidas. Porque al gobierno le conviene que se mantengan como desaparecidos en lugar de que pasen a la cifra de homicidios. Oiga, sí. No, sí, justo. Sí, estaba pensando en que mejor damos un poco de contexto para que la gente sepa de qué se trata y no lo vamos a dar nosotros, ¿no? Maxi Peláez, vamos contigo para que nos digan de qué se trata este desmadrito de la ley de telecomunicaciones. Cabecera y salida cruz que comprende el municipio de Santa María Huatul. México está de luto. Aquí está el cadáver de la libertad, de los derechos y la democracia que han muerto en nuestro país. En medio de protestas fúnebres por la libertad de expresión, Morena y sus aliados, con apoyo de MC, validaron la ley censura de la presidenta Sheinbaum. La oposición alertó un control del gobierno sobre lo que digan y escuchen los ciudadanos. Y es que la nueva ley de telecomunicaciones obliga a los concesionarios a proporcionar a la agencia digital del gobierno nombres de usuarios de telefonía móvil y dónde andan. Es la posibilidad de que un burócrata convertido en espía sin autorización de ningún juez sepa desde los datos biométricos de las personas hasta sus compras en las redes sociales, desde el color de su iris hasta dónde se encuentra físicamente. Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes con la información del Estado extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad. La seguridad se logra atrapando a los narcotraficantes. Pero la ley censura, que se escribe con A, va más allá. Amenaza a los medios con suspender transmisiones si el gobierno así lo decide. Es una amenaza
una advertencia a los concesionarios, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los permisionarios. O te alineas al poder, o te van a sancionar, o puedes perder tu concesión. Esto es la formalización de un gobierno cada vez más autoritario. Y para quien no crea que el gobierno controlará la libertad de expresión, la ley crea un organismo regulador de telecomunicaciones que dependerá de la agencia digital. ¿Quién nombra a sus comisionados? El Ejecutivo, la presidenta, la que los manda. ¿Quién define sus criterios? El Ejecutivo. ¿A quién responden? Al Ejecutivo, señores. Entonces, esto es un Frankenstein burocrático con un solo cerebro, el del poder. Algunos en MC no respaldaron el dictamen y propusieron que a la mañanera y los canales del gobierno se les imponga la misma ley sobre pretexto del derecho de las audiencias. Que se acabe esa libertad o libertinaje que se ejerce desde la tribuna de la Presidencia de la República. Debería de ser un promotor del pluralismo, debería de ser un ejemplo de lo que le están pidiendo a los demás. Pero todo estaba planchado. Morena no aceptó ningún cambio. Aprobó la ley censura tal y como la quiso el gobierno. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias, Maxi. Pues, ¿cómo ves, Amparo? Se consumó esta ley de comunicaciones que, como bien decías, ya habíamos platicado con Leo Arriaga, pero resulta que la actualizaron. Dicen ellos que sí hicieron caso a los foros de discusión y la verdad es que mantiene la misma esencia autoritaria y de control de datos y de intromisión en toda la vida personal de la gente. Es una raya más al tigre de la dictadura. Yo quiero precisar algo que me parece muy importante. Fue Morena, obviamente, y sus aliados, el Partido Verde y el PT, pero también Movimiento Ciudadano ayudó a que esto se concretara. ¿Esa es la oposición que merecemos? Yo me pregunto, ¿ese es el cambio que dicen que son? No, por supuesto que no, se sumaron al régimen. Sí. Ahora, la verdad es que como es una reforma a leyes secundarias, nada más necesitan mayoría absoluta. Sí, absoluta, porque la otra es calificada, que son 3/4 partes. Absoluta, que ya la tienen. Entonces yo pensando un poco más, tal vez sí haya algo de convicción en los de MC, de lo que se está implantando esta reforma, o lo otro que también es muy viable es, pues me subo al barco ganador y quedo bien con estos cuates que son los del poder. Ya se hablaba incluso antes de una alianza MC y PRI, lo que sea. Bueno, mira, si pusieron ahí un candidato solamente para que le quitara votos a la genuina oposición, que yo no estoy defendiendo a nadie, pero desde ahí el esquirol fue sumamente obvio y cínico. Claro. Pero bien que estaban en contra en 2014, ¿se acuerdan? Con Luisa María Alcalde. Tú tenías ahí un bite, ¿no? De esta... Con Luisa María Alcalde. Ahorita la presidenta de Morena, pero en ese entonces era diputada. Y vamos con el bite. Y diputada de MC, ¿eh? De MC. La cereza del pastel. Colaboración con la justicia. Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa, la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, llámese Ministerio Público, PGR, Procuradurías Locales, Policía Federal, Segov, Ejército, Marina o CISEN, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana, maquillaron lo evidente dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Solo en México. Lo que hace la gente, tú venías escuchando en la radio hoy en la mañana y decías que la banda sí está muy convencida de que lo que están haciendo es algo bueno, ¿no? Para la, no sé, acceso a la justicia. Eso es lo que quieren hacernos creer, que es por nuestra seguridad. El problema es que tocaron ahí una fibra sensible. La fibra sensible es todo el tema de los desaparecidos, que son cientos de miles, o sea, superan un chingo, los 100,000 desaparecidos. Sí. Pero
si genuinamente tuviera el gobierno un interés para localizar, identificar y entregarle los restos y ya darle paz a todos los familiares de los desaparecidos, pues desde el momento en que ellos tienen la más mínima prueba, indagarían y se haría un reconocimiento. Pero muchas de esas personas desaparecidas, ¿cuánto tiempo pueden llevar así? ¿20, 40 años en el desierto? Personas que... Sí, se hicieron peritas. Por supuesto. Y no es... Ok, eso no es un problema solamente de Morena, es algo que venimos arrastrando porque son todos los desaparecidos acumulados de gobiernos anteriores. Pero aquí lo grave es que estén utilizando la bandera humanista de es para los desaparecidos y usan esa excusa para querer utilizar tus biométricos, amiga. Pero además de manera hipócrita, ¿no? Porque siguen sin reconocer que hay una crisis de desapariciones en el país. O sea, le dices a la ONU, ¿sabes qué? Me vale lo que me pidas porque les pidieron datos sobre cifras, sobre las desapariciones. Y no. Eso no es el tema, ¿no? Dicen ahorita. Lo niegan. Y lo niegan suficientes veces para que la gente crea que, genuinamente no la hay porque no es para ellos tangible, porque no tienen un familiar desaparecido. Pero este acceso a los biométricos, de verdad, estaba yo pensando, a ver, van a tener acceso a tus cuentas bancarias. Sí. La CURP digital va a permitir saber en dónde estás en todo momento. De por sí, ya tenemos ese riesgo, ya no hay mucha privacidad, pero esto es utilizarlo para controlar a la gente. ¿Sabes cómo va a ser esto? Va a ser como las dictaduras de Argentina, de Brasil en los 80s, pero ahora van a saber en todo momento dónde estás. ¿Qué le dijiste a quién? O sea, es genuinamente un monstruo de espionaje, de control. El gran hermano. El Big Brother. Oye, Amparo, hice una recopilación de como cosas que dice la reforma. Entonces pueden interrumpirme en cualquier momento para comentarla. La primera es artículo 1 tal cual. Así inicia esta nueva ley de telecomunicaciones. Regula absolutamente todo. Televisión, radiodifusión, ondas satelitales, el uso, aprovechamiento, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la telecomunicación lo regula esta ley. Número 2, mantuvieron la rectoría absoluta del Estado, que eso ya venía en el dictamen original. En, pues más o menos, pues todo lo que hay en este país es propiedad de la nación, ¿no? Número 3, mantiene la vía libre de expropiación. Y esto me parece interesante porque en el artículo 5 dice, las vías generales de comunicación son de jurisdicción federal, 1. Y se consideran de interés general y utilidad pública la instalación, despliegue, operación, mantenimiento y como regula todo. Yo les puse esta acotación porque si bien no viene en la ley, sí es vía para expropiar cualquier cosa, ¿no? Claro. Pon tú que de repente hago un medio de comunicación al que llamo el politólogo. Lo pongo ahí en un cuartito que rento en Cuautitlán Izcalli. Empieza a jalar seguidores. Y en algún momento ellos pueden decir, no, pues yo quiero utilizar esto porque forma parte de la vía general de comunicación. Entonces pueden expropiarlo, ¿no? Y lo difícil que debe ser para muchas gentes que son periodistas de a pie, ¿no? La bandita que hace pues reportes en Facebook, en Twitter, pues toda esa banda que es la expuesta, pues ahora con esta nueva ley pueden ser... Perdón, te interrumpí, bro. No, es que justamente lo que yo quería era que me explicaras eso. Que si a cualquier persona, cualquier ciudadano que se atreva a comunicar desde su hogar, desde una oficina, lo que sea, el gobierno puede llegar y expropiarlo porque ya formó parte de pues lo que abarca esa ley, ¿no? O sea, porque ya comunicaste, ya tienes, no sé, un programa de radio pequeño. Sí, no. Pues aquí está Gonzalo Oliveros que levantó solito su radiodifusora. Puede el gobierno, porque miren, fíjense, esto dice la ley de expropiación vigente. Los requisitos para pues expropiar, ¿no? 1, que tenga que ser de utilidad pública y tiene que existir un interés general e indemnizar. Pero pues si ya tienes esta cosa que es de utilidad pública, pues ya se facilita todo, ¿no? O sea, estás cumpliendo un requisito fácil para la expropiación. Y digo, yo sí pienso que es complicado, ¿no? Mucha gente le imprime mucho esfuerzo a difundir ideas. Claro. Y esta es una vía para quitártela a la menor provocación. No, y además de esta forma, lo que pueden hacer es censurar. Estaba escuchando lo que decía José Merino ayer, que no es exactamente lo que ya estaba. Bueno, sí es lo que ya estaba. ¿Para qué chingados lo quieren cambiar?
Aparte, o sea, es súper... Es el PRI. Exacto. Tiene que tener la huella de Morena. Ese argumento, o sea, ese argumento realmente me molesta demasiado. Pues es que a nosotros nos lo hicieron y ahora nosotros lo vamos a hacer. O sea, nada nuevo, básicamente. Matanga dijo la changa del control. Pero lo que yo quería saber es... Sí. ¿Pueden argumentar que es por el derecho a las audiencias? Porque eso él estaba diciendo, que es para respetar el derecho de las audiencias, de no discriminación. Güey, la audiencia también tiene derecho a escuchar libertad de expresión de las personas que decide. ¿No te gusta lo que dice alguien? No lo escuchas. Claro, si ya estamos hablando de amenazas, cualquier cosa que esté en contra de la ley porque atenta. Si yo digo, oye, ¿sabes qué, América? Tú eres... Pues pregúntenle a la gobernadora de Campeche. Sí, ¿qué trae? Exacto. Entonces, o sea, mi mayor preocupación, si yo estoy levantando falsos, tú lavas dinero. Entonces, o sea, ahí sí creo que pueden intervenir para censurarme, porque yo estoy levantándole falsos de algo que ya tiene repercusiones legales. Pero si yo digo, ay, América, no me gusta que tú defiendes a capa y espada a Trump. Ajá. Que sí lo hace, ¿eh? Que sí traigo su perfume, de hecho, me lo puse hoy. Horrible. Algo de gala. O del orange. Pero, entonces, esto de los derechos de las audiencias y que sería con una queja que hubiera por parte de una audiencia, ¿no? Por discriminación. Ok, tengo entendido que ya no es como hace 20 años que le podías decir gordo al gordo, negro negro, feo al feo. O sea, sí, todo soy yo ahorita. Wow. Sí, la Oye, no le digas así a Huitro. Puede evitar. No es cierto. Viene mucho Huitrón. Entonces, solamente lo expropian cuando hay alguna queja o cuando descubren, tiene los suficientes seguidores y queremos hacer uso del público que ya tiene y la audiencia que ya ganó ese medio. O sea, ¿cómo funcionaría esa expropiación? Sí, no, las razones puede darlas el gobierno de lo que sea. Eso es lo grave, ¿no? Nada más tienes que cumplir estos dos requisitos que ya lo tiene esta ley. Entonces puede decirte una cosa, pero en realidad la hace por otra, como muchas veces lo ha hecho este gobierno, ¿no? Claro. Y lo hago porque, a ver... Por violencia de género, dicen. ¿Cuándo acá hacer un pinche avión, un aeropuerto es un motivo de seguridad nacional? Y eso lo hizo el gobierno y por eso se reservó información. Lo mismo en el caso de otras obras faraónicas que no sirvieron pan carajo. Y si tú te quieres defender de eso, ¿quién te va a defender? Los jueces del bienestar. Sí. Qué bien. Justamente. Que tienen historial criminal, que tienen lazos con el crimen organizado. Esos son los que van a llegar a defender. Es que ya tienen todo el poder, ¿Qué más quieren? Que no tienen carrera judicial. Además. Sí, no, es el una ministro porquería. Chicharrón. Bueno, fíjate que el chicharronero, sí es la mamada porque salió ahí con estoy más preparado que un charrón, pero sí estaba preparado. Pero justo, como colocas estos perfiles en un área en el que tienen que ahora jugar a las mamarrachadas de la política, tienen que hacer este tipo de estupideces. Pero ¿para qué se molestó en hacer esas estupideces si él ya estaba en el acordeón? Si de todos modos quedó. No sé, ¿eh? O sea, fíjate, están debatiendo. Ahí está Dania Rabel y diciendo, a ver, en algún momento alguien hizo esto que está mal, ¿no? Ajá. Que guiaron, pero bueno, regresando un poco al tema porque me estaba yendo, justo. Antes existía el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, ahora ya toda la controversia se va a los tribunales, del nuevo Poder Judicial. Que por cierto, están en paro. Y que están en paro, además. Desde el 29 Hoy es de la mayo. penúltima sesión, ¿no? La antepenúltima, última sesión de la Suprema Corte, viejita. Y ya se va a acabar. Adiós, héroes. Sí, lo último. Y hoy es el cumpleaños de Javier Lainez Potisek. ¡El cumpleaños! Soy tu fan. Bueno, voy a seguir. No sé qué opinan ustedes. Sí. Había un problemota porque antes esta nueva ley generaba una supersecretaría que era la Agencia de Innovación Digital de este pendejo, ¿no? Y digo pendejo porque justo nos quieren vender muchas cosas. Sí, nos quiere pendejo. Ahora, lo quitaron, ¿no? Le redujeron atribuciones a la agencia, pero crearon una cosa que es la comisión. Y esta comisión ya existía en el IFETEL. Y me acuerdo que así les puse, ¿no? La comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la agencia con independencia técnica, operativa y de gestión, ¿no? Eso dice el artículo 7. Y el extinto IFT dice, el IFT es un organismo público independiente de decisiones, funcionamiento, bla, 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 bla. Exactamente lo mismo. Entonces aquí como que hay algo que medio es tramposo, ¿no? Como decía Amparo, a ver, si ya teníamos algo así,
que igual y tenía problemas y funcionaba, pues podías corregirlo. No mandarlo al Averno. Exacto. Y hacer otro exactamente igual. Eso no solo es desgaste como, no sé. De recursos, de tiempo. Hay cosas más importantes que atender. Como, no sé, la seguridad. No sé. Y hay un sinfín de mamarrachadas, ¿no? La comisión puede recurrir al pueblo bueno, va a hacer consultas. Ya no hay una suspensión inmediata porque antes, estás hablando mal en tu programa, te ordeno suspenderlo, ¿no? Y no te aviso. Ahora ya es como, hay una suspensión, pero previo apercibimiento. La estás haciendo mal. Te avisé, ¿eh? ¿Quién sabe si te llegó la notificación y ya te suspende? Entonces, esta reforma, Amparo, mantiene ese espíritu autoritario y lo hemos entrado al 163, que es el que tú decías, que es la absorción de datos personales, pero como era un problema que nos tuviera el gobierno, eso fue lo que la gente se alarmó, entre comillas, va a ser, bueno, tu empresa te los quedas y es tu responsabilidad administrarlos y pedirles su nombre, su dispositivo, bla, 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 todas esas cosas que tienes ahí anotadas. Pero si el gobierno decide que los quiere utilizar, un juez de Morena va a pedirles a las empresas que tienen esos datos que se los proporcionen al gobierno y a la Guardia Nacional. O sea, el ejército va a tener, de verdad, eso tiene un toque de dictadura militar. Pero qué peligroso además, o sea, porque dicen, como hoy justamente también defendieron eso en la mañanera, que solo sospechosos. Pero ¿quién dice que quién es un sospechoso? Sí. El gobierno, el Poder Judicial. ¿Y quién tiene el Poder Judicial? Morena. Además, recordemos que en estados como el mío, muy tristemente, Puebla, ya se va a perseguir aquel que hable mal de los políticos. Entonces, se va a utilizar para eso también. Es obvio, es censurar lo que digas, porque si ocultas la verdad o si dices una mentira lo suficiente, se convierte en realidad. Sí, por eso está la imagen, la caricatura que para algunos es muy abrupta de poner a Claudia con Hitler, porque justamente la técnica de propaganda totalitaria, y esto ustedes lo pueden investigar directamente con los especialistas, ¿no? Ahí léanse Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Una cosa que tiene esa propaganda, como bien lo dijo Amparo, es la repetición y cómo te colocan en un cauce, ¿no? Entonces, si de repente empiezas a decir que lo que estás viendo se enmarca en esta idea, se repite y se repite. La gente lo consume, ya ni siquiera se pregunta si es cierto o no. Pero eso es lo grave de la propaganda. Y si la hace el Huitrón, pues no pasa nada. Lo van a hacer caso 3 cabrones y tal vez su mamá. Pero si lo dice, por ejemplo, el gobierno, ahí sí hay una bronca. Porque además, este gobierno en particular goza de una popularidad histórica que viene de AMLO. Claro. Entonces, si de repente avientas una mentira de este tipo o un dicho de este tipo, ¿no? Como ahí podemos ir a los verificadores, ¿no? Sí, las frasecitas y estas que se te quedan. ¿Alguna mamada de esas? Pues es distinto porque tienen todos los aparatos del Estado para decir, no, es que América debe dinero, es una morosa. Eso ya le dan al traste a un montón de cosas y ni siquiera la gente se pregunta. Por eso es que esa es la técnica de propaganda totalitaria. Fíjense. Sí, y mira, no solamente, o sea, como en el análisis de Hannah Arendt del lado de los judíos, sino que Goebbels, creo que es el 6º capítulo de Mein Kampf, enlistan todas las técnicas de propaganda de Joseph Goebbels. Pero que siguen, Morena. Alex, tengo una duda aquí. Bueno, en realidad la duda la tiene Alan López. Hola, Alan. Muchos saludos. ¿Habrá cárcel? Número 1. Supongamos que censuran a alguien y busca otro canal para difundir su contenido. ¿Eso puede escalar a prisión? Muy buena pregunta, Alan. La verdad es que toda controversia entre la autoridad y tú, yo o cualquier concesionario se va directo a tribunales. Entonces ya en los tribunales puede que... Dependiendo del juez, a quien le caiga. ¿Y cómo lo haya armado el MP? Porque, Alan, el MP es el encargado de, 1, recabar la información y 2, denunciarte por alguna razón. A fuerza siempre tiene que estar el MP. Pero si tienes un MP deficiente, como bien dice Amparo, que en lugar de pedir las cámaras de tu calle o hacer una investigación exhaustiva, hace un reverendo cagadero, porque sí pasa. Y además son corruptos. Pues sí puede que acabes incluso en cometiendo un delito que amerite prisión y eso también es lo grave. Por eso es que cuando AMLO creó su Guardia Nacional en 2018,
apareció el alto comisionado de las Naciones Unidas y toda la banda especializada en derechos humanos y dijeron, a ver, antes de crear una nueva policía militar ahora, encárgate de esto, güey. O sea, encárgate de las policías locales y encárgate del Ministerio Público, mano. Porque a pesar de que tú hagas una pinche Guardia Nacional súper poderosa y violenta y militar y lo que quieras, las mismas cosas van a seguir ocurriendo porque nunca lo resolviste. Es como yo tengo un compa que se puso la banda gástrica y le costó muchísimo dinero. Le voy a decir, y le dije, güey, pero sigues comiendo como lo haces, va a valer pito lo que hiciste. Solo gastaste un montón de recursos. Exacto. Ahora, si trasladamos ese ejemplo burdo al ejercicio de gobierno, esto haga peor. O sea, se gastaron el dinero de Amparo y de toda la raza. De ti, que nos estás viendo. Tu dinero se lo gastaron en eso. Esos que no va a impuestos servir que para nada. Entonces, sí, Alan, hay que tener cuidado y sobre todo alzar la voz, porque pues, si no decimos esto, nadie lo dice. Oye, eso sí es muy preocupante. A ver, continúa, por favor. Porque... fíjate, justo. Artículo 183, porque ya nos están diciendo que ya casi estamos ahí rondando los finales de este episodio. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán conservar el registro y control de comunicaciones que realicen desde cualquier terminal o línea. Deben tener con precisión nombre, tipo de comunicación, origen y destino de la comunicación, fecha, localización y tiempo de tipo de dispositivo, perdón. Esto lo tienen que almacenar en algún lugar que también cuesta. O sea, las empresas también van a elevar sus costos para considerar dónde almacenar toda esta información. Y si la requiere, por ejemplo, la autoridad de, oye, pues, ¿con quién estuvo hablando el Huitrón, no? Ayer y hoy. No, pues necesito saber. ¿Y de dónde, no? Porque pues allá de su casa. Porque es sospechoso. Lo hizo desde Cuautitlán. Y como ya vimos también que, puta, güey, les mama, les encanta, y no es exclusivo de este gobierno, espiar a la raza. Claro. Y aunque salga Claudia a decir, a mí también me espiaron cuando era alcaldesa de Tlalpan. ¿no? Y ahora por eso lo hago, ¿no? No, o sea, esto es gravísimo y para periodistas está cabrón. Oigan, yo quiero rescatar esta pregunta del mismo cachito que les compartimos hace rato de Luisa María Alcalde. Ella cuestionó en ese momento, en 2014, ¿en qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intensivas que la propia ley penal? Y ya tenemos la respuesta. Aquí en México. Por ustedes, por Morena, por todos sus aliados. Y pues ahí les va a la raza para que tengan un poquito de miedo. Si sienten que alguien los está observando o está atrás de ustedes, sí, ¿no? No se preocupen, es el gobierno. ¿Qué tal? Sí, así nos vamos. Tranquilos. No, hombre. Porque están cuidándonos de no ser desaparecidos ni víctimas de ningún delito. El gobierno va a saber que llevo años stalkeando a mi ex. Qué tristeza. Y todas las compras en línea que hago. No ha superado nada. Ahora se van a enterar, ¿no? Exacto. Las compras que hacemos, ¿no? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto dinero tenemos? Los fetiches y todas las cosas que buscas en internet. No quieren saber eso. Pues aquí ya se fue Juan Pablo, pero Juan Pablo era el que decía, en China sí existe casi un modelo en el que como ya vemos lo que están pasando. Y creo que hasta salió un episodio de Black Mirror. Ya sabemos lo que consumes, pues ya tienes ahí tu registro como digital, tu avatar. Bueno, en China te califican con puntos si puedes salir de ciudad. Sí, por supuesto que es real. O sea, los chinos dominan el mundo. Pero, bueno, nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Producción. Que tengan una excelente semana. No tengan miedo, solo es el gobierno. Y acuérdense, sigan a La Tole en todos lados, también a América López, a Amparo Castañeda en todo lo que hacen. Hacen varias cosas bien chidas, Politiquefía y también Desamparados. Y sigan a las redes de La Tole. Antes que lo expropien. Exacto. Los queremos mucho. Déjenos ahí sus preguntas. Abraham, luego las lee. Hoy no pasó, pero luego las lee. Adiós. Gracias por escucharnos. Nos topamos en la siguiente emisión de este su programa distinguido. Hasta la próxima.